información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. 20 de enero, al análisis Sputnik Mundo, un medio ruso. Y en lo último, joven mexicana recibe la Medalla Mundial de la Educación 2025 y amenazará a Europa con retirar de su territorio bases militares de Estados Unidos. Pues vamos a hablar de eso, precisamente, aunque sí vamos a repasar la portada. México entrega decenas de narcos a Estados Unidos para calmar la tormenta que puede venir, opinan expertos. Si la economía de Estados Unidos no repunta, la demanda global de dólares caerá gradualmente, señala especialista. Muere una persona en accidente ferroviario en Cataluña. Segundo accidente en España, confirman autoridades locales. También hablaremos de esto. Reuniones secretas empujan al presidente de Perú a una crisis a sus 100 días de gobierno. Deuda pública en Argentina llega a su menor nivel en 8 años. No, pues vamos a hablar de estas dos cosas. Las bases militares en Estados Unidos, mientras que las bases militares venían con el Plan Marshall en Europa, son con los pactos de Madrid, posterior al fracaso de Estados Unidos en Corea, que se comieron un buen pepino. Porque claro, Corea del Norte y Corea es China y les dejaron ahí, venga, si te quedas ese cachito, que ya controlaremos, ya nos jamaremos en su momento, te dejamos en paz y si no, muere, que fue lo que... Y dijeron, venga, venga, nos quedamos con Corea del Sur y ahí sí está todo. En fin, un desastre. Pero aparte de eso, el caso de España fue los pactos de Madrid. Los pactos de Madrid de 1951-1952 son unos pactos en los que se instalan 4 bases militares en España. ¿Por qué? Pues porque con el fracaso de Corea se dieron cuenta que desde el Pacífico no vale ir a Asia, hay que ir desde España, hay que pasar por medio y parar en Europa. Y entonces ya el plan Marshall de yo te pago una deuda, tú me la devuelves con intereses y me compras los productos a mí no era suficiente, necesitaban bases militares y ahí se estrenó en España con estos pactos de Madrid. Pero la característica fundamental de los pactos de Madrid como Comando Sur de Estados Unidos, 4 bases, es que cada 5 años hay que ratificarlos y no se tienen que ir. Pues resulta que el sinvergüenza del presidente de mi país, que no nos representa a nadie y que ha roto el mandato representativo, por tanto es absolutamente antidemocrático que siga, además de usar y pervertir figuras como son los pactos, unos pactos extraños que nada tienen que ver con el mandato representativo, o una moción de censura en su momento para llegar al poder y no desengancharse de él, que dependía exclusivamente de uno. A pocos meses ya eran las elecciones y iban a morir los dos partidos del bipartidismo español por corruptos, entre ellos él. Y entonces el PSOE, el de Sánchez, el PSOE se mantuvo y le dio respiro al PP para volver a crearse. Y fueron eliminando a sus cachorritos que habían creado para liar la parda y a los indignados, que éramos la población entera, sea de izquierda o de derecha, tenerlos calladitos y controladitos. Y ese ha sido Sánchez, un dictador. Y aparte un traidor, porque solamente se mueve por los intereses que le diga Estados Unidos y el anglo. Por lo tanto, es un traidor a la patria que también tendría que expulsarse de España. Ya expulsamos por el mismo motivo de traición a la patria a Alfonso XIII en su día. Entonces, esto es lo que está pasando. Este señor, que tiene a un ministro del transporte que solo hace estar en redes sociales como hooligan, no sabemos cuándo trabaja como ministro, ese ministro de transporte, pues resulta que, que acaban de haber 2 accidentes uno detrás de otro, donde ha habido un montón de muertes en el tren de alta velocidad y en unas supuestas vías ferroviarias estupendas que tenía España antes de irme yo de España hace 11 años, ¿eh? O sea, este deterioro y el haber metido a empresas francesas e italianas en el tren de alta velocidad a competir con lo público, haber dejado lo público reventado para hacer la privatización del transporte ferroviario. ¿Esto qué coño es? Ahora tendrá que caer el ministro, ¿no? Y ahí sentarse en el banquillo. Y Sánchez. Bueno, esto por ahí. Pues
Pactos de Madrid, los ha ratificado. No los ratifiques, tío, y que se larguen las bases de un país extranjero de nuestro país, de España. Y eso es lo que tendría que hacer todo el mundo. Y verás cómo el mundo era más bonito, un mundo donde no hay colonialismo, que es lo que estamos viviendo, la descolonización. Esa descolonización que se va a llevar por delante el gran colonizador anglo a Raimundo y medio mundo, porque como animal muy herido va a dar cornadas hasta el final de sus días y va a morir muchas personas inocentes, individuos que no han tenido una vida como la que tienen los gobernantes que les dan los maletines Churchill para ser traidores, como la que tienen los propios intereses creados que están detrás de esos maletines Churchill. Intereses creados que andan estirando esta gran crisis para ver cuándo pueden cambiarse a China si China les permite. Y China ha dado pena de muerte a los empresarios que se pasen de una determinada cantidad y que sean corruptos. ¿Eh? Oído cocina, estamos en época horrible y solo espero que por fin firmen la paz, claudique Estados Unidos porque no le queda otra, se elimine Israel del planeta Tierra porque es que no tiene sentido ni razón de ser, ni es judío, ni es nada. Se restaure Palestina y se deje la reconstrucción, que es el nuevo negocio de Trump y de Biden, la reconstrucción de los países a sus propios ciudadanos. A sus propios ciudadanos, sin intervención de agentes extranjeros. Mira a Palestina, que están terminando de rematarla, por favor. Una falsa paz. No te creas nada de lo que se está viendo hasta ahora. Y por supuesto, prepárate porque hay un cambio de orbe, eso es verdad, lo ha dicho Canadá, pero lo ha dicho Canadá diciendo un montón de mentiras para intentar seguir liándola. El cambio de orbe se llama que son los tiempos de Tzi. Viva Palestina libre del agua al agua. 21 de enero de 2026 vamos a analizar Xinhua, que es un medio chino. Y alguna noticia caerá también de análisis aparte. En portada se garantiza el amplio suministro de verduras y fruta. El paisaje del río Amarillo congelado en medio de la ola de frío y China abrirá 41 tiendas libres de impuestos para viajeros internacionales. Llevamos varios meses viendo cómo se intensifica la propaganda dentro de este medio y de los medios chinos sobre el turismo en China. Así que están muy abiertos a aceptación de turistas. Sí hace énfasis en la importancia de asegurar buen comienzo para el nuevo plan quinquenal. La producción de cereales en China alcanza un nuevo máximo histórico en 2025. China concentra más de 6.000 empresas de inteligencia artificial en 2025. Ojo con esto, dato que no es cualquier cosa, más de 6.000 empresas. Y en Estados Unidos las empresas de inteligencia artificial y en Europa tienen déficit, no superávit. ¿Eh? Ojo que son un bluff, es una burbuja. Caramba nos atraen a turistas en Guangxi, vista sobre el hielo marino en Liaoning, nebulosa vista desde Beijing, ferrocarriles del delta del río Yangtze transportará más de 100 millones de pasajeros durante las fiestas de primavera. China extiende incentivos fiscales para empresas innovadoras en programas piloto de recibo de depósitos. Trump reitera intención de adquirir Groenlandia y critica a Europa y OTAN en Davos. Aunque se ha bajado bien los pantalones la OTAN, por lo menos el jefe de la OTAN está totalmente sumiso. China cuenta con una red de carga de vehículos eléctricos más grande del mundo. Ojo, cuidado con esto. Ya es la campeona en vehículos eléctricos y también en cargas de vehículos eléctricos, con la red de cargas. Trabajadores de mantenimiento eléctrico garantizan el funcionamiento estable de la red eléctrica en medio de una severa formación del hielo. ¿eh? Mientras que en España hubo un apagón por la cara cuando no había ningún problema. China concentra más de 6.000 empresas, lo hemos dicho, Foro Económico Mundial, estrellas de soluciones de inteligencia artificial, casi la mitad de ellas de China. Otra vez que China es la clave. Estación de ferrocarril del oeste de Beijing celebra su 30 aniversario. Producción de cereales de China alcanza nuevo máximo histórico en 2025. Otra vez lo vemos. Ceremonia de encendido del 40 Festival de Linternas de Qinhuai en Nanjing. Aurora vista desde Heilongjiang y ceremonia de encendido del 40 Festival de Linternas, lo hemos dicho, y la aurora. Y en Iberoamérica, especial exposición de Congreso Nacional de Chile, recorre fructífera amistad con China. China continúa creciendo pese a incertidumbres y tensiones globales, según un economista argentino, y especial objetivos cumplidos y resiliencia refuerzan economía china, dice analista brasileño. En fin. Esplendor, cosecha, transportes y, por supuesto,
em, hasta turismo y inteligencia artificial, siendo el número uno del mundo en estos momentos, tanto de eso como de vehículos eléctricos, que le queda a Estados Unidos robar. Y eso lo estamos viendo. Ahora quieren el pacificador de Trump, que debería de ser el premio a la paz, del Nobel de la Paz, ¿eh? Ha creado, después de crear un montón de tratados de paz, que son todos mentira, ahora ha creado un foro, una reunión, un conjunto de gente para crear una nueva institución internacional para la paz y, por no llamarla, para la reconstrucción y ganar mucho dinero de los sitios que atacamos y demolemos y destruimos, vulnerando el derecho internacional público, mientras destrozamos todo lo que es el tejido Bretton Woods, porque total el dólar se ha ido a la mierda y yo ya me he agarrado al Bitcoin, que eso es todo lo que está pasando. Déjate de estar en la bolsa, que si te crees que eres guay y no eres Rockefeller, eres gilipollas, directamente lo digo, porque la bolsa ahora mismo está a punto de quebrar e irse a la porra y solamente está sostenida por la gente que cree que quiere jugar a ser rico, pero que gana una miseria. Por favor, no seáis ridículos y quitaros de eso especulativo, al igual que del Bitcoin. Y ya verás cómo el imperio se acabó y podemos hacer acuerdos de paz normales y volver a vivir sin genocidios y sin maltrato al ciudadano, porque la Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano. Son los tiempos de sí, y esto es así, lo queramos o no, y no dejes de mirar a Palestina, porque allí no hay acuerdo de paz ni nada. Viva Palestina, libre del agua al agua. Bueno, y hoy 22 de enero de 2026 vamos a analizar el medio más visto por palestinos y libaneses, al Mayadem, y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta israelí ISIS Daesh Al-Qaeda. Bueno, pues en portada, la noticia estrella: hayan munición israelí en cuerpos de niños asesinados en Irán. Eso significa ya la constatación fehaciente, sin lugar a dudas, del intento de una revolución de colores, lo que está contra todo el derecho internacional público. De acuerdo con la agencia TASS, agencia rusa, los casos involucran a dos menores de 8 y 3 años asesinadas durante los disturbios iniciados en diciembre de 2025, destapado por tanto Estados Unidos, el Anglo y, Israel, y la célula terrorista israelí. Bueno, tenemos que decir que con esto no nos va que tengamos que hacer una unificación de que lo que ocurre es que el derecho internacional público ha muerto. No, señor, el derecho internacional no ha muerto. Lo que ha muerto es el respeto de Estados Unidos a las claras del derecho internacional y la destrucción de sus estructuras que estaban desde Bretton Woods expuestas a sostener el dólar. Eso es lo que ha muerto. El derecho internacional tiene una base consuetudinaria grande, por lo tanto no muere, son los usos y costumbres históricos y siempre hay que mantenerlo así en acuerdo, y los acuerdos y los convenios, convenios que siguen en vigor para la mayoría de los países, incluso los no firmantes, si son ampliamente firmados, como es el caso de las convenciones de Ginebra, las convenciones de Viena, la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Si Trump quiere a nivel express crear un organismo para hacer negocio, y le llama paz de manera grandilocuente, y lo que es una amenaza de paz y un uso de la guerra fuera del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, es Trump quien está conspirando y sería un asesino de guerra y cometería crimen de lesa humanidad y habría que meterlo entre rejas según el derecho internacional público. Entonces, por favor, el mantra de que el derecho internacional público se ha acabado y que ahora empieza como otra era y otro nuevo orbe es un mantra editado por el Anglo para intentar hacerle la competencia al BRICS, rompiendo esas organizaciones en donde les ha ganado China en silencio y sin matar a nadie. Así que no se te ocurra reproducirlas, sino lo que pide es que los asesinos de lesa humanidad paguen, que son Netanyahu, que son Zelensky y que es Trump. Trump y Biden. Y tienen que pagar. Lo siento, pero tienen que pagar. Pues esto es lo que hay. Y no dejes de mirar a Palestina y a todos estos pueblos donde se ha cometido racistamente, porque son prácticamente casi todos de base musulmana, un ataque brutal, amén de las de Latinoamérica, en ese control del patio trasero, como le llama despectivamente Estados Unidos, que son cuatro y el del tambor, los estadounidenses reales, porque los reales de verdad, que son los de la tierra, esos se los cargaron en un genocidio express, ¿eh?
¿Y quién queda? Pues todo el resto de Latinoamérica, que son y sus indígenas, que hay muchísimos, y que son los verdaderos dueños de la tierra. Así que, por favor, que no te cambien las pautas mentales con eufemismos, controla el lenguaje y ataca en redes como debes de atacar, como, con nobleza, con dignidad, porque la verdad es la gran bastardeada. Viva Palestina libre del agua al agua. 23 de enero, Sputnik Mundo, un medio ruso al análisis. La reunión entre Putin y Witkoff y el Consejo de Paz lanzado por Trump. Qué cosa más asquerosa lo del Consejo de Paz. O sea, desmantelamos nuestras instituciones para el soporte del dólar, que son la ONU y todo lo demás, de Bretton Woods, y creamos una enseguida, pero para la reconstrucción, ganancia y reparto de tierras de manera imperialista colonial y negocios, sobre el genocidio y la barbarie y la esclavitud. Eso es lo que está proponiendo Trump en una desesperada cuando está perdiendo, Estados Unidos ha perdido en frente a China. O sea, no caigamos en esto en el último momento, por favor, porque solo hay que aguantar. Aquí todo es como en el frente, así es el entrenamiento ruso al límite. Colombia lanza la voz contra los ataques extrajudiciales de Estados Unidos durante la cumbre hemisférica. Parece que se puede matar caribeños por la cara. Moscú califica el crimen bárbaro del ataque de Kiev como contra una ambulancia el día de las negociaciones en Abu Dhabi. Europa cede Groenlandia a Trump, absolutamente. Y todo comenzó con Zelensky, un ex funcionario de inteligencia ruso, explica los antecedentes de los golpes al sector energético de Ucrania. Bueno, todo comenzó con, efectivamente, la toma en golpe de Estado blando y luego duro de Ucrania en el Euromeidán, creando una guerra civil proxy entre Estados Unidos y Rusia por intentar invadir Rusia. Es una guerra también genocida, están matando eslavos contra eslavos y matando eslavos. Lo que está pasando con semíticos contra semíticos en Palestina, salvo que Israel tiene muy pocos semíticos, son todos pues, polacos, cristianos, pasados a un supuesto judaísmo y házaros de mierda, nazis, que ya han utilizado lo mismo, utilizan en la Segunda Guerra Mundial. Se acabó con el nazismo y lo acabó la Unión Soviética y Plan Odessa retiraron a todos los nazis, pusieron a 4 cabezas de turco y ahora nos los lanzan a sus hijos, sus nietos y a sus creaciones de nuevo, porque el nazismo fue creado por el anglo. Y recordemos que los descendientes, sobrinos, etcétera, de Adolf Hitler viven en Estados Unidos cómodamente y muy pertrechados. El último de ellos se llama Adolf Hitler. No se han cortado un pelo hasta en el nombre. Entonces, todo lo que estamos viendo, y ahora cuando dicen en Davos, una entidad privada a la que se le da pábulo y crédito en titulares, por favor, ¿qué es eso? Una entidad privada en reunión, no den crédito ni se le escuche. Y te hablaban, el principal mensaje para que calara en la población es el mantra de que el derecho internacional público está desaparecido. No está desaparecido. No está desaparecido. El derecho internacional público es un derecho consuetudenario, es decir, está basado en reglas y usos y costumbres de siglos. Es imposible que esté desaparecido. Lo que de momento se quiere decir es que Netanyahu y Trump y Biden y Obama y Clinton como criminales de guerra y crímenes contra la lesa humanidad van a salir impunes. Eso es lo que se está pretendiendo hacer. ¿Eh? No, es que ya no valía el derecho internacional y aquí ha sido la guerra bárbara. No, amigo, no, no, no. Ojo que os están colando un mantra. El derecho internacional público sigue vivo y aplicado y aplicable. Y todos estos cerdos que están con el mantra este tienen que acabar entre rejas. Están matando a poblaciones porque la Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano. Y ojo, seguir mirando a Palestina y a todo lo demás, porque sigue igual o peor. Ahora ya quieren construir y hacer negocio. Por favor. La Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano y disculpa, pero ya son los tiempos de sí. Paz para todos, acuerdo de paz y Estados Unidos que se quede como lo que es, un país solo y ya está, que se lo van a comer los latinoamericanos, obviamente, porque es que los 4 que están allí son inmigrantes europeos. Y luego está toda Latinoamérica allí, que son los verdaderos descendientes de los originarios pueblos. Así que esto es lo que hay. Creamos la paz y el imperio anglo ha muerto. ¿Qué le va a hacer el ciudadano? Que no nos sigan matando y usándonos mientras. Derroquemos nuestros gobiernos intervenidos y intentemos ser felices fuera del matriz en el que nos han colocado en todo plano. La Carmen López te lo cuenta. Información